España está en una situación muy complicada, la crisis es muy dura, pero los dos economistas que hemos invitado hoy, que están conmigo, han vivido crisis bastante más duras que estas, porque allí las crisis no tenían, por ejemplo, seguro de desempleo, que es una cosa que aquí te da un cierto colchón de protección, ¿no? Es verdad que aquí lo hemos agotado y estamos en una situación crítica, pero bueno, el otro día comiendo con Machinea me explicaba, ellos los dos han sido secretarios de CEPAL, es la Unidad de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, que allí la pobreza la miden en número de calorías, o sea, cuál es el nivel que la gente necesita para sobrevivir en la alimentación, ¿no? Y aquí la pobreza todavía la seguimos midiendo en una desviación con respecto a la media. Es verdad que ya hay un foco de pobreza de calorías también, hay bancos de alimentos y ONG que están cuidando, pero yo creo que lo que intentábamos con este foro era, como ha dicho el presidente de Canarias, ¿no?, es abrir el foco y pensar en local. Sois canarios, sois lanzaroteños, hay que estar cercano a la identidad y ser orgulloso de lo que eres, pero pensar en global, ¿no? Y yo creo que viendo esto y viendo la historia de esta propia isla y lo que habéis contado, la economía canaria en los años 60 era el tomate, el vino y poco más. Yo creo que España tiene que hacerse valer, estamos en una situación complicada, pero dentro de cada uno, respetando nuestra identidad, vamos a mirar al mundo y hacerlo global. Y agradecer toda la asistencia de todas las personas que habéis venido. Antes de empezar a hacer negocios, es interesante pensar. Hay que dedicarle mucho tiempo a la estrategia y en España pensamos muy poco. Nos gusta ir muy rápido, venimos de muy atrás. Hoy hemos invitado a estos dos economistas, os agradezco de verdad que hayan venido. Para vuestra información, el gran reclamo ha sido venir a la isla y pasar un fin de semana maravilloso que hemos organizado, o sea que mañana, después de las jornadas, enseñaremos bien Lanzarote y seremos buenos anfitriones. Pero, aparte del currículum, que es espectacular, y aparte de ser buenos amigos, muchas gracias José Antonio y José Luis por venir, tienen dos peculiaridades especiales. Una, han tenido responsabilidad de gobierno y han gestionado crisis, y eso se nota. Son académicos, ahora dedican mucho tiempo a pensar, ¿no? Pero lo han gestionado. Y dos, y a mí me maravilla, y ¿no?, yo soy joven, aprendo de ellos, su capacidad de síntesis, ¿no? Tú les sueltas problemas muy complejos, ¿no?, y ellos consiguen focalizar e ir directo a la esencia. Entonces, vamos a ir a la esencia, luego habrá un turno para preguntas. Vamos a empezar dando visión global del mundo y vamos a empezar con José Antonio, vive en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y vamos a empezar por lo que sigue siendo la gran economía y en este momento uno de los principales motores de la economía mundial, que son los Estados Unidos, porque es donde de verdad el crecimiento está focalizado. ¿Cómo ves, José Antonio? Gracias por venir. ¿Y cómo ves la economía americana y sus perspectivas? Este año tuvo un primer trimestre negativo, pero por razones climatológicas, un invierno muy duro que nos tocó vivir por lo demás. Pero ya en el segundo trimestre volvió a tener cifras bastante positivas. Creo que esto refleja, ante todo, la coherencia de la política macroeconómica que ha tenido, y más diría yo la política monetaria que la fiscal. En materia monetaria no queda la menor duda de que ha sido el Banco Central más consistente en tener una claridad de que la política tiene que ser expansiva, y más aún tiene que ser expansiva en función, y esto es muy importante, del desempleo, no solo de la inflación. La actual presidenta de la Reserva Federal, pero también el anterior presidente de la Reserva Federal, han tenido una claridad de que la métrica con la cual se debe definir en qué momento cambia la dirección de la política es el desempleo. Y más aún, aunque el desempleo se ha venido reduciendo y ya se acerca al 6,5%, que era la cifra que habían anunciado previamente que sería el momento de cambio en la política, muy hábilmente han dicho que eso no era una cifra fija, que tenía que ser en función de las condiciones generales de desempleo, y ahí han resaltado un punto que es muy importante y una de las debilidades todavía de la economía norteamericana, que es la subsistencia de un empleo de larga duración que sigue estando en el doble del nivel de lo que estaba en el año 2008. Entonces, la presidenta de la Reserva Federal ha dicho claramente de que
de que mientras estas condiciones de desempleo estructural, si se quiere, y de larga duración perduren, la política monetaria tiene que tener en cuenta ese factor. La política fiscal es un poco una situación un tanto más compleja. Al comienzo de la crisis fue expansiva, bueno, como la fue prácticamente todo el mundo en desarrollo, excepto que aquí en Europa duró muy poco la fase expansiva. En cambio en Estados Unidos se mantuvo, digamos, unos 3 años. Después vino el problema principal que tienen allá, que es el bloqueo político. O sea, el enfrentamiento entre los dos principales partidos en el Congreso, que virtualmente ha paralizado gran parte de la agenda legislativa del gobierno. No se logran acuerdos prácticamente sobre nada. Y uno de esos temas es el tema fiscal. Por eso Estados Unidos tuvo que hacer un sobreajuste fiscal el año pasado, y bueno, había muchos temores de que iba a tener que implicar en términos de crecimiento económico, pero sorprendentemente lo manejó muy bien y la economía creció pese a un ajuste fiscal de 3 puntos del Producto Interno Bruto, que es un ajuste bastante duro. Y bueno, la realidad de eso es que digamos, la deuda pública norteamericana ya está bajando como proporción de la economía. Yo creo que eso es la mezcla, digamos, de un buen manejo económico con una recuperación que ya, digamos, parece firme. En todo caso, digamos, hay mucho debate sobre el futuro y cuál es el ritmo de crecimiento del futuro. Y yo diría que lo que sí es más probable es que la economía norteamericana en el largo plazo se estabilice en un nivel de crecimiento, digamos, posiblemente en torno al 2,5% o 2 a 2,5%, que es menor al ritmo de crecimiento que traía hasta la crisis, que es un tema yo creo que en general de la economía mundial. Si quieren más tarde volvemos sobre esto, pero yo creo que toda la economía mundial se va a estabilizar en un crecimiento inferior al que traía antes de la crisis. José Luis, yo sé que no vives en Nueva York, pero conoces muy bien la economía americana, te doctoraste allí, la sigues mucho. ¿Cómo ves un poco la perspectiva general y, sobre todo, centrándonos en la Reserva Federal? El dólar sigue siendo la moneda de referencia mundial y va a condicionar todas las condiciones monetarias mundiales. Por lo tanto, ¿cómo ves esa retirada de estímulos y qué impacto puede, ya nos vamos yendo hacia el Global Sur y tener un impacto global de la política monetaria global? Sí. Yo quería hacer un comentario sobre el final de José Antonio, ¿no? Que es esta idea que nos estamos normalizando con una tasa de crecimiento de la economía mundial que hoy día está casi como 1,5 puntos por debajo de la que teníamos previo a la crisis, ¿no? 1 punto de los países desarrollados previo a la crisis y casi 2 puntos de los países en desarrollo. O sea que estamos en un escalón ahí abajo y la pregunta es, ¿nos podemos sostener en este escalón o vamos a resbalar más o no? Y parte de esa pregunta, uno de los factores para analizar esa pregunta es lo que vos acabas de decir, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la Reserva Federal y cuál va a ser el impacto de eso? Yo creo que es natural que en algún momento se acabe el quantitative easing, se está acabando. Creo que el aumento de las tasas de interés es muy difícil predecirlo. Como decía José Antonio, la Reserva Federal se guarda cierta flexibilidad y hace muy bien de cuándo va a hacer ciertas cosas, pero todo hace pensar que hacia mediados del año que viene, si no antes, va a empezar a subir las tasas de interés. Creo que va a ser gradual y lo van a hacer con mucho cuidado. Ahora, los mercados suelen reaccionar a veces con demasiado nerviosismo, como vimos hace un año cuando se habló de este tema. Entonces es difícil predecir. Eso diría que es uno de los factores, no el único, que hacen dudar inclusive sobre las proyecciones, ¿no? Las proyecciones que se hacen, cuál va a ser el impacto que va a tener el aumento de las tasas de interés. Creo que no es evidente en un contexto donde el Banco Central Europeo comienza, con un retraso de unos 4 años, a hacer algo parecido a lo de la Reserva Federal, ¿no? Así que la Reserva Federal empieza a ir para el otro lado y el Banco Central Europeo, con un rezago de 3-4 años, comienza a hacer una política similar a la de la Reserva Federal en los últimos años. Entonces, se van a mezclar ambas cosas, lo que implica, entre otras
cuestión es seguramente una revalorización del dólar respecto al euro, ¿no? Que es lo que ya estamos viendo. Este año no hemos hecho mucho focus en Asia, pero prometemos otro año centrar el tema asiático, pero sí es verdad que hay que hablar de China. Yo creo que es uno de los grandes países, no solo por lo que pasa en China, sino por sus implicaciones. Por ejemplo, claro, que meter a China y a la India y todos esos países en la función de producción mundial y en el PIB mundial ha tenido un pequeño impacto sobre los salarios mundiales. Los chinos, y un tema que me preocupa, y os suelto y a ver cómo lo veis, han tenido una especialización en bienes de baja intensidad tecnológica, muy intensivos en empleo, con salarios muy bajos, pero los chinos ya están saliendo de ahí, están yendo hacia escenarios de salarios y de especialización bueno, ya hacen móviles, son los líderes mundiales en portátiles, o sea que ya hacen otras cosas, quieren hacer un avión, han contratado a gente de Airbus para hacer aviones. Ahora mismo hay salarios más bajos ya en América Latina que en China, o sea que eso ya pasó y entramos en otra fase. ¿Cómo veis este cambio de modelo de crecimiento de China, de dejar de focalizarse en las exportaciones y centrarse hacia adentro? ¿Qué perspectivas hay y cómo puede evolucionar y qué impacto puede tener un poco hacia el resto de países y de áreas, ¿no? Bueno, comenzando por el planteamiento digamos, del cambio en la estructura, no queda la menor duda de que China ha tenido tal vez la política industrial más ambiciosa de la historia. Hablo de la historia mundial, ¿no? O sea, ha sido una política que obviamente comenzaron con manufacturas livianas, pero han invertido en tecnología de una manera absolutamente masiva y han venido desarrollando sus sectores, sin duda, con un gran apoyo estatal para, digamos, diversificar su estructura productiva. Yo curiosamente, sin embargo, veo que los problemas de China están por el lado de su estructura de demanda, más que de producción. Yo creo que ellos son capaces de producir virtualmente todo lo que intenten, digamos. Pero en materia de demanda han tenido un problema relativamente serio, porque ellos han tenido una estructura totalmente anómala en un elemento básico que es el consumo de los hogares, que representa en China digamos un 35% de la economía, cuando en todos los países del mundo representa 60 o 70%. Y lo que ha implicado eso es que en una primera etapa confiaron mucho en las exportaciones como motor de crecimiento. Eso ya no funciona, claramente ellos lo reconocieron hace rato. De hecho, más adelante tenemos que hablar sobre el crecimiento del comercio mundial, que para mí es uno de los grandes problemas, digamos, mirando hacia adelante. Digamos, el comercio internacional prácticamente, pues, ese sí que tuvo un escalón, pero hacia abajo, pero durísimo. Digamos, después de la crisis, el comercio crecía más del 7% por año en términos reales entre 1986 y el 2007. Ha crecido desde el 2007 al 2.3% anual. O sea, digamos, a una tercera parte de lo que creció. Y ahora prácticamente está estancado. Sí, bueno, en realidad tiene una trayectoria lenta. Bueno, digamos, esa depresión está muy afectada por el comercio intraeuropeo, obviamente, que es uno de los flujos comerciales más importantes del mundo. Pero aún el comercio, por ejemplo, el comercio latinoamericano, que venía creciendo muy bien en volúmenes, ya lleva 3 años creciendo muy lentamente. O sea, todo el comercio mundial se ha... En fin, entonces ese que era el gran motor chino desapareció. Entonces, con esta crisis que yo la llamo del Atlántico Norte, más que internacional, porque en realidad fue del Atlántico Norte, fue de Estados Unidos y Europa Occidental, lo que ha acontecido es, digamos, que ellos adoptaron un programa de estímulo keynesiano, para llamarlo, el más ambicioso que haya habido, yo creo que en la historia mundial. Todo es histórico. Es que José Antonio es especialista en historia, ¿no? No, es decir, un estímulo de más de 10 puntos del PIB, digamos, una cosa espectacular. Y básicamente basado en inversión pública. Inversión pública del gobierno central chino y de los gobiernos provinciales. Y el resultado es que volvieron a una tasa de crecimiento relativamente alta, pero con algunos costos que ya son evidentes, básicamente los altos niveles de endeudamiento y una estructura de demanda que no aguanta, porque digamos los chinos
han venido invirtiendo la mitad de su Producto Interno Bruto, nuevamente el récord de la historia mundial. Eso, digamos, no da más. Y eso, yo creo que ahí hay un problema serio, digamos, ellos desde hace mucho tiempo están montados sobre la idea de que el consumo interno tiene que ser el motor de desarrollo, pero no logran sino levemente aumentar la participación del consumo interno, del consumo de los hogares en la actividad económica, en la economía. Entonces yo creo que ahí hay un problema de estructura de demanda que es muy complejo, que no han podido manejar totalmente, y que es lo que se refleja finalmente en esta desaceleración. Ellos no tienen la capacidad de impulsar nuevamente la economía con otro gran programa de inversión, y ahora, por lo tanto, yo creo que están comenzando a entrar en un proceso de desaceleración de largo plazo que es muy fuerte, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es digamos, van a seguir creciendo mucho más que el resto del mundo, digamos, ¿no? Pero la pregunta, digamos, yo diría la pregunta es si, digamos, ellos ya este año van a crecer, no sé, 7,5%, crecían casi el 11% durante los 20 años antes de la crisis, ¿no? Y van a estar 7,5% y quizá van a seguir teniendo un aterrizaje hacia no sé cuánto, hacia 6, 5% quizás, puede ser viable. Ahora, ¿cuál es la implicación más importante de eso? La implicación más importante se llama los precios de productos básicos, porque el auge chino fue lo que impulsó como se llama, ese superciclo de altos precios de productos básicos, sobre todo energéticos mineros, pero también agrícolas, que caracterizó los últimos 10 años. Es un superciclo que se ha reflejado, como es claro, en las regiones del mundo que están más especializadas en productos básicos, que quiere decir África, que estamos aquí cerca, América del Sur y el Oriente Medio. Esas son las 3 regiones del mundo y es interesante, digamos, que cuando uno calcula qué ha pasado en el mundo después de la crisis, encuentra que las únicas regiones del mundo que han crecido más de lo que crecían, digamos, entre 1990 y 2007, son precisamente las que están especializadas en productos básicos. Entonces ya ha comenzado ese ciclo descendente de precios. Yo creo que fui de los primeros, hace 2 años escribí, digamos, el auge de precios de productos básicos ha llegado a su fin, arriesgué mi reputación, pero tuve la razón. Tuve la razón y yo creo que, dicho sea de paso, discutiendo mucho con mis amigos argentinos, porque ellos de Argentina había una visión de que esto era para siempre. Yo, como vengo de una economía cafetera, sabemos que los auges de precios de productos básicos no duran para siempre. Entonces, en fin, estamos ya en un ciclo descendente, vamos a ver qué tan fuerte es. Este año se ha acelerado la caída de precios, pero ya este es el 3er año consecutivo de caída de precios y yo creo que eso va a golpear especialmente a las economías, digamos, más especializadas en productos básicos. Ahora, curiosamente, tiene un impacto positivo sobre las economías que importan productos básicos. Entonces, tendrá un impacto positivo sobre Europa de algún tipo y también, pues, incluso sobre otros países asiáticos que no son exportadores de productos básicos. Yo creo que ese es el impacto principal de la desaceleración china sobre la economía mundial por amplio margen. Yo creo que otros impactos, verbigracia, los financieros, no son de la misma dimensión, como sí son los impactos financieros de qué ocurre en Estados Unidos o en Europa. Sí, bueno, el consumo en China es pequeño, pero crece a tasas del 15%, por lo tanto, sí, bueno, pero ese consumo... Cada 5 años se dobla, o sea que genera unas oportunidades para el resto también de efecto de atracción importante. No, eso va a generar oportunidades para los chinos y para las empresas que quieran producir en China. Yo creo que ellos van a tratar de minimizar cuántas son las oportunidades que le generan al resto del mundo. En vez de importar, te van a obligar a producirlo allí. Yo creo que lo importante, las oportunidades van a estar en China, para el mercado interno chino. Y bueno, la visión de China, que es importante, y luego yo creo que los 2 frentes que ha abierto, por el lado de comercio mundial en general y precio de materias primas, que es muy importante, y luego ya pasamos a América Latina y África, ¿no? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que decía José Antonio, tengo algunos matices, pero
Déjeme ilustrar un poco más el tema del consumo, ¿no? Privado, las familias. La verdad que el consumo de las familias era 47% del producto en 1990. Y lo que pasó en los últimos 20, 25 años que bajó de 47 a 35. Y yo creo que ese definitivamente es el grave problema, ¿no? Porque ellos, los chinos vienen diciendo hace mucho tiempo que van a aumentar el consumo, pero no logran aumentar el consumo. Las cifras del Banco Mundial y el Fondo dicen que siguen en 35 y llegan a 36 ahora. Entonces, yo una vez propuse por qué no usan el método latinoamericano, que consiste en dar ayuda a todos, ¿no? Le damos $100 a todos los chinos, a cada uno de los chinos, y a ver si conseguimos aumentar el consumo. Porque no logran aumentar el consumo, y el problema es lo que marcaba José Antonio, es que la inversión es 50% del producto. 30% de esa inversión es construcción, y 70% de eso es inversión residencial. Están haciendo casas, tantas casas que ya hasta sobran casas en China, y el problema es que eso genera el 15% del empleo, etcétera, etcétera. O sea, da la sensación que la inversión se da vuelta sí o sí, y mientras tanto el consumo viene demasiado lento para compensar esa caída de la inversión, ¿no? Ahí yo creo que está el principal problema. Yendo a los otros resultados del impacto que va a tener a la corta o a la larga cambio en la estructura productiva de China, yo tiendo a pensar que sí, obviamente esto tiene algún impacto sobre los precios que estamos viendo, pero voy a hacer dos comentarios, ¿no? Uno, yo creo que cuando aumenta el consumo no me queda tan claro, o sea, lo que pasa es que cambia la tasa de crecimiento, venían creciendo al 12, pasan al 7,5. Ahora, si en lugar de bienes de inversión producen consumo, no me queda claro de que eso reduzca la demanda de materias primas, diría yo que la aumenta, porque muchas de esas construcciones eran casas, ¿no? Y entonces es cierto quizá para el cobre, pero para los alimentos no. Digamos, si dan más consumo, sobre todo van a tener más rico en proteínas, no necesariamente. Pero de cualquier manera, digo, lo que es imposible repetir es el fenómeno chino de los últimos 15 o 20 años, que es sacar a 700, 800 millones de personas de la pobreza. Salvo que, digamos, uno mire a qué parte del mundo es capaz tiene una cantidad de pobres igual o mayor que esa, y eso es África subsahariana y la India. Entonces la pregunta es, África subsahariana y la India, no digo a tasas chinas del 10-11%, pero a tasas de 7%, ¿no pueden ser algo parecido a la China de los últimos 20 años y ser la locomotora de demanda que reemplace a la China en ese proceso? Entonces, es un interrogante. Las tasas a que hablaba José Antonio de África subsahariana, que efectivamente ha crecido más que América Latina en los últimos 10 años, bueno, están ahí en 6, es la única que no se cae ahora, por más que exporta materias primas, y la India, bueno, se cayó, pero parece ser que repunta, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un interrogante. Y el segundo tiene que ver el impacto de esto. Yo creo que hay dos impactos. Uno, efectivamente, sobre el precio de las materias primas, dependiendo de qué pase con África subsahariana y la India. Y yo diría, sí, hay un cambio en el ciclo de las materias primas. Ahora, la soja valía 160 en el año 2000. Llegó a 550 y ahora bajó a 350. Sigue valiendo 3 veces casi, o 2 veces lo que valía en ese momento. Lo mismo pasa con el cobre. Quiero decir, sí, hay un ciclo, pero todavía no volvemos ni por lejos a los precios que teníamos hace 15 años. Entonces, efectivamente, deja de crecer, da vuelta. Me parece que vamos a seguir teniendo precios relativamente altos, mirada con una visión más general. Definitivamente mucho más bajos de los del 2008, 2011, 2012, pero todavía relativamente más altos. Y el segundo impacto del cambio en la estructura productiva de China es con quién va a competir. Hasta ahora venía compitiendo mucho con los países en desarrollo porque producía, sobre todo exportaciones, intensivas en mano de obra barata. Ahora está empezando a producir cosas más sofisticadas y va a empezar a competir con el mundo desarrollado. Y entonces ya tiene bienes de capital sofisticados para competir con Alemania, por ejemplo. Entonces, ahora la competencia de los chinos viene con el mundo desarrollado. Y la pregunta que uno se hace es, oye, si es con el mundo desarrollado va a ser tan librecambista en el futuro como lo fue en los últimos 10 años, cuando le pegaba más bien ese impacto de China al mundo en desarrollo. Y agrego otra pregunta vinculada a esa.
digamos, lo que crece más en el mundo, ese comercio crece muy poco, pero lo que crece más en el mundo son los servicios, y dentro de los servicios, los otros servicios, ¿no? Los servicios más sofisticados, excluyendo el turismo crece mucho, pero esto crece mucho más todavía. Es lo que se recuperó más después de la crisis del 2008. Y de vuelta, ¿qué son los servicios sofisticados? Los servicios sofisticados son esos que producen crecientemente la India y China y algunos países de América Latina, pero esos afectan ya a la mano de obra calificada en el mundo desarrollado. Reemplazan a los doctores, porque reemplazan a los contadores, reemplazan a los publicistas del mundo desarrollado. Entonces estamos hablando ya de sectores calificados del mundo desarrollado, y de vuelta, el interrogante es, si esto se sigue aumentando y aumenta fuertemente el comercio de servicios, ¿el mundo desarrollado va a seguir tan abierto como antes? ¿O ahora, en lugar de pegarle a los blue collar, le va a pegar a los white collar, y entonces la presión interna que van a tener para parar esto va a ser o no un poco mayor, ¿no? Yo me gustaría, José Antonio, sobre todo los dos grandes países de América Latina, México y Brasil. México por cercanía geográfica y también por apertura comercial con Estados Unidos está en su ciclo y parece que tiene buenas perspectivas. Y luego Brasil, que se ha quedado fuera del ciclo comercial de tratados de libre comercio. Hay una disputa ahora mismo en las elecciones importante y este es uno de los temas, si hay que apoyar el tratado con Estados Unidos o no. Y luego, ya que te tenemos aquí, pues un poquito de Colombia también, que es tu país, ¿no? Y que tienes una pequeña información adicional sobre el resto de economistas, ¿no? Bueno, gracias. Yo sobre Brasil versus México comenzaría diciendo que ninguno de los dos ha sido particularmente dinámico cuando uno lo mira a 20 o 25 años. Y de hecho, en contra de lo que se dice hoy en día, Brasil ha sido más dinámico que México. O sea, Brasil ha crecido, qué sé yo, en los últimos 20 años al 3,5%, México al 2,5%. De hecho, México a mí me sorprende por ser una economía que ha sido extraordinariamente exitosa en materia de comercio y extraordinariamente deficiente en materia de crecimiento económico. Es un caso casi que patológico de una economía que no ha sido capaz de sacarle crecimiento a su comercio. Y tampoco lo ha hecho, de hecho, en los últimos años, digamos. Uno puede decir que, digamos, durante el auge anterior que tuvo, por ejemplo, América del Sur, que es el auge de, digamos, 2003, 2007 o 2008, digamos, ese auge no se dio en México. Y puede decir, bueno, fue por la competencia china en el mercado de los Estados Unidos, que yo creo que tiene cierta razón de ser. Pero ellos deben ser un país que tiene que sacar de ese éxito exportador mucho más crecimiento. Que yo creo que es precisamente ponerle a los sectores internos a producir más para todos esos enclaves exportadores que tienen, poderle meter más política tecnológica activa destinada a mejorar su canasta exportadora. En fin, eso es, digamos, es un desafío que es importante de México. Mucho se ha dicho en los últimos tiempos que las reformas del presidente Peña Nieto, que realmente son muy impresionantes en muchos aspectos, van a, digamos, a lograr una nueva fase de crecimiento. Yo creo que va a tener efectos positivos. O sea, el extremado cierre del sector petrolero y energético mexicano no tenía ningún sentido, digamos. Aunque debo decir que era lo único que les quedaba más o menos de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque ya habían renunciado al resto. En fin, o sea, la nacionalización del petróleo era como el único recuerdo que quedaba. Eso y la no reelección de los presidentes, ¿no? Digamos, el último todavía queda. Bueno, y la República. ¿Qué? Y la República. Bueno, la República, ellos siempre fueron república, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay repúblicas y repúblicas, en fin, eso es una historia, pero fueron república desde la independencia, digamos. En fin, bueno, que los franceses intentaron que fuera un imperio, ¿no? Un ratico. En fin, los mexicanos tienen, a mi juicio, una economía que es sorprendente desde muchos puntos de vista, exportadora, de hecho lo más impresionante que hay en América Latina, pero no crece significativamente. Los brasileños me parece a mí que tienen otras dificultades y bueno, han entrado nuevamente en recesión.
Ahora es uno de los ejemplos más notables de reducción de la pobreza. O sea, uno puede decir, al Partido de los Trabajadores, pues no han logrado generar un crecimiento económico muy fuerte, pero lo que sí hicieron fue mejorar la distribución del ingreso y generar una de las reducciones de pobreza más espectaculares de América Latina. Digamos, y más aún, una de las cosas que más sorprende del caso brasileño es que en medio digamos, del crecimiento lento no tienen un problema de empleo. O sea, la situación de empleo sigue mejorando, digamos. Ahora, yo creo que los brasileños sí tienen que encontrar un nuevo motor de crecimiento y independientemente de quién gane las elecciones, las de esta primera vuelta de este domingo y las que siguen después, yo creo que sí van a tener que encontrar un acuerdo con el sector privado, digamos, de para dónde impulsar nuevamente la economía brasileña. La economía brasileña en muchos sentidos sigue siendo de lejos en materia tecnológica lo más impresionante que hay en América Latina. Entonces ellos deberían, digamos, impulsar eso. Y tiene una ambivalencia histórica que se ve nuevamente en el debate. En primer lugar, su compromiso sobre Mercosur, aunque debo decir que el de Argentina es todavía más dudoso, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Pero digamos, los brasileños no saben si son Mercosur o no son Mercosur, si son América del Sur para materia económica o son potencia mundial, y yo creo que esa es una ambivalencia que pesa, digamos. Pero bueno, en materia económica, que es lo que estamos hablando aquí, yo creo que yo creo que sí van a tener que tomar una claridad, en primer lugar, de cuál es su modelo económico para adelante, que tiene que ser una actividad público, digamos, con intervención pública muy importante, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología y financiamiento, del cual el gobierno brasileño siempre ha tenido una importancia grande, pero sobre todo, digamos, de cómo se van a relacionar con el resto del mundo. Por ejemplo, ¿va a ser Mercosur o se va a dar la convergencia impulsada por ellos entre Mercosur y la comunidad andina para hacer un área sudamericana que sería más lógica, digamos, desde muchos puntos de vista? ¿Cómo se van a relacionar ellos con Europa, ese acuerdo eterno que se negocia ya eternamente, digamos, entre Mercosur y la Unión Europea? Yo, curiosamente, con Estados Unidos no veo que haya tanto interés, digamos, bueno, el área de libre comercio de las Américas fue un intento importante en su momento, pero la verdad es que flaqueó no solamente por Brasil, flaqueó también por Estados Unidos. Digamos, ninguno de los dos lados quiso ceder en sus temas muy importantes. O sea, Brasil con cierta razón exigía que se negociara la parte agrícola y Estados Unidos dijo no se negocia la parte agrícola. Entonces los brasileños respondieron, nosotros no negociamos propiedad intelectual, que era obviamente el tema que más les interesaba a los Estados Unidos. Entonces, digamos, ahí terminó ese proceso. Yo no veo, digamos, que haya mucho campo para volver a pensar seriamente en una negociación de ese tipo. Bueno, tu visión sobre... No hablé de Colombia, pero de Colombia. Bueno, cuéntame un poquito de Colombia, ¿no? Bueno, Colombia en este momento es, debo decir, entre las 7 economías más grandes de América Latina, la más exitosa, digamos. Lo era Perú, pero Perú está en un proceso de desaceleración fuerte. Entonces, este realmente, en muchos sentidos, es el momento de Colombia. Va a crecer, va a crecer 4,5% este año, o quizá un poco más, digamos, que es una cifra muy buena. Digamos, el motor es ahora básicamente interno, digamos, es la infraestructura más que la minería, digamos, la minería, bueno, incluyendo el petróleo, digamos, que había sido lo que había impulsado la economía, digamos, los últimos 10 años. Ahora hay un gran plan de infraestructura que ha comenzado a tener mucho éxito. Y bueno, pero todos los factores, digamos, están impulsando. Tal vez el punto flaco, digamos, de Colombia es el déficit de cuenta corriente, de la balanza de pagos. Colombia, aún con el auge de productos básicos, de precios de productos básicos, tenía un déficit en cuenta corriente que era pues moderado, digamos, era 2,5% del Producto Interno Bruto, pero este año ya se va a acercar a 4,5% o algo así. Entonces, en algún momento vamos a ver qué acontece. Ahora, una de las cosas positivas que ha ocurrido desde ese punto de vista es que en los últimos meses, digamos, o semanas más bien,
se ha logrado finalmente que la tasa de cambio se deprecie, que era parte de lo que, o sea, teníamos una tasa de cambio realmente sobrevaluada. Y estaba realmente sobrevaluada por, digamos, la entrada masiva de capitales basada, digamos, en este optimismo que existe sobre Colombia en el mercado internacional. Digamos, a comienzos del año, JP Morgan cambió la composición de su portafolio emergente para darle más peso a Colombia y eso nos generó otra revaluación en Colombia. Entonces, ahora, digamos, por fin, digamos, estamos volviendo a una tasa de cambio más competitiva que es fundamental para corregir ese problema, digamos, de la economía colombiana. Pero yo soy, en general, bastante optimista sobre la situación de Colombia, no solamente económica, sino política. Muy bien. Bueno, efectivamente yo creo que no, lo que es, a mí me extraña quizá un poco es la desaceleración de América Latina. El crecimiento de América Latina es poco imaginable, ¿no? Hace unos años, o sea, los últimos 4 años creció 6, 4,5, 3 y este año es 1,5 por ahí, ¿no? Con Brasil creciendo 0, entre 0 y 0,5 por la recesión, Argentina entre -2 y -3. Chile va a caer a 2%, Perú se desaceleró a 3%, salvo Colombia, digamos que está... Bueno, y Venezuela que está cayendo. Bueno, Venezuela ya es un clásico, digamos, por eso no lo nombré, entonces de repente estamos creciendo 1,5%, ¿no? Y uno dice, bueno, cayó el precio de las materias primas, digo, pero algo más nos pasó porque África subsahariana las estimaciones son 6% y en parte también había crecido por las materias primas, digo. Entonces es claro que América Latina no aprovechó, yo creo, esta oportunidad de la última década. La aprovechó para mejorar, disminuir fuertemente la pobreza, no es un tema menor, y mejorar, a pesar de que sigue siendo mala la distribución de ingresos, mejorar bastante la distribución de ingresos, pero no para impulsar realmente la economía, ¿no? América Latina tiene una tasa de inversión de 21%, digamos, promedio. Con 21%, digamos, no vamos a compararnos con los asiáticos, que siempre 35%, Corea 34%, ¿verdad? Y ahora China 50%. Pero no nos comparamos tampoco con África subsahariana, que invierte 24%. Entonces, el problema es que tenemos una tasa de inversión muy baja. Tenemos un problema con el modelo de desarrollo productivo de América Latina, y ese es un problema que no hemos resuelto y salvo la tasa de inversión en Colombia, Perú y Chile, que está en orden del 24 o 25%, los otros países en Argentina está debajo del 20%, Brasil 18%. Son economías que no pueden crecer a largo plazo, ¿no? Pero ahí, una duda, ¿eh? Sí. ¿Qué haces? ¿Sacrificas consumo presente por inversión y consumo futuro? Y luego habrá que generar expectativas de rentabilidad positiva, ¿no? O sea, como... Sí, hay que generar cambios de humores en los mercados, son cosas distintas las de Brasil y Argentina, pero cambios de humores definitivamente en los mercados. Pero, puede ser mucha obra de infraestructura. La infraestructura es una demanda de toda América Latina y eso impulsa la demanda, por un lado, y al mismo tiempo te facilita o te crea las condiciones para un crecimiento a largo plazo. Entonces, infraestructura es una de las deficiencias de América Latina. La Argentina es el caso ya exagerado de esto, pero definitivamente yo creo que parte de las políticas que hay que adoptar son políticas de fomento de la inversión pública y privada, que es muy baja y sobre todo en infraestructura, ¿no? Así que ahí tenemos a la región, se puede hablar mucho del modelo productivo, por dónde va o deja de ir. Ahora, Argentina, no sé, Argentina, muy breve, a ver, ¿cómo lo puedo decir brevemente? Primero que la economía va a caer entre 2,5 y 3%, lo cual ya significa una cosa no menor. Antes de que empiece, porque ya dejamos el Global Sur y vamos a Europa y ya, ¿no? Le damos paso también a José Antonio, que ha hecho una propuesta en Financial Times muy interesante sobre el tema de impagos de la deuda soberana, ¿no? Y ya abrimos el debate, ¿no? El otro día comiendo discutíamos, le contaba un poco cómo estaba el debate económico en España, que también se ha empobrecido, igual que el país, ¿no? Y hemos deteriorado mucho el debate
y le contaba la irrupción esto del populismo, como le llamemos, de dos partidos como Izquierda Unida o Podemos, que ya han sacado casi un 12% de los votos en las europeas, que en público están hablando de impagar la deuda pública porque es ilegítima, ¿no? Entonces, claro, me decía José Luis, hombre, esto me suena, ¿no? Que ya pasó la dictadura militar en el 83 en Argentina. Entonces, ahora sois un país que ha impagado, estáis en default y en impago efectivo, según las agencias de rating. En España empieza a haber un debate donde parece que el mundo no tiene restricciones, ¿no? Ni hay restricciones de los chinos, ni hay competencia, ni hay globalización, y impagar la deuda pública no tiene costes, ¿no? Claro. Es algo maravilloso y es la solución, no solo es el problema, sino que es la solución, ¿no? Entonces, un país que está en impago ahora efectivo y luego a ti te tocó en el gobierno de Alfonsín gestionar todo el caos del impago de la deuda legítima. Llegasteis con la hiperinflación y con todo el desastre, ¿no? ¿Cómo lo ves en clave tuya, ¿no? Y ya entramos al debate de cómo veis un poco también la crisis de deuda en Europa y un poco gestión y soluciones, ¿no? Sí, bueno, el tema de la deuda legítima, efectivamente fue una discusión en Argentina del 83, ¿no? El problema es cómo uno define deuda legítima o ilegítima. Digo, la deuda ilegítima es porque se anotó y nunca existió. La deuda legítima es porque la tomó, en ese caso, una dictadura militar y no un gobierno democrático. La deuda legítima es porque se utilizó esa deuda para cosas que no tenía que haberse utilizado, podemos ampliar. Digo, es muy difícil definir qué es legítima o ilegítima. A mí me parece que hay países que necesitan en ciertos momentos reestructurar su deuda, y yo apoyo eso en ciertos casos, pero me parece que la discusión sobre legítima o ilegítima es una buena manera de ponerlo, para no decir que no quiero pagar la deuda. Hay que decir si quiero reestructurar la deuda o no quiero reestructurar la deuda, y toda esa es la discusión. Entonces, en ese momento eso no terminó en casi nada de la deuda legítima e ilegítima, pero se sigue repitiendo en Argentina todavía esa discusión. Así que yo no veo mucho margen, me parece mucho más sencillo decir, miren, Grecia tiene 175% de deuda producto y es claro que no va a poder pagarlo, algo hay que reestructurar. Los otros países no me meto por ahora, pero digo, eso me parecería una discusión más sana y más productiva, ¿no? Ahora, en este caso de la Argentina, nosotros volvemos a entrar en default por una combinación de un fallo de un juez de Nueva York, el señor Griesa, que es un fallo insólito, ¿no? Que consideró un pari passu, 7% de los que no habían entrado en la reestructuración, dijo, tienen los mismos derechos de los que entraron. Bueno, un poco raro, pero no, dijo un poco más. A los que entraron le hicieron una quita finalmente fue del orden del 50%. A estos que no entraron hay que pagar el 100%, lo cual ya es el disparate mayor, ¿no? Ahora, la verdad que los bonos argentinos esos bonos tienen legislación de Nueva York. Si se tiene legislación de Nueva York, el juez dijo eso, la Cámara dijo que estaba de acuerdo y la Corte no tomó el caso. Bueno, hay que sentarse a negociar, ¿no? Va a haber que pagarlo. Porque, además, lo que estamos discutiendo es alrededor, entre lo que está dispuesto a pagar el gobierno argentino y lo que piden nosotros, estamos hablando de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares, 1,5 puntos del producto argentino, menos de 1,5 puntos. 1,5 puntos del producto argentino. La recesión que estamos teniendo por no acceder a los mercados financieros, más que paga eso, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que conseguir un arreglo para que Argentina pueda acceder a los mercados financieros. Como no puede acceder a los mercados financieros y tiene una restricción externa muy grande, el año que viene, a este ritmo, si no logra acceder a los mercados financieros, la economía va a caer de vuelta a 3%. Entonces, eso es mucho más costoso en términos de bienestar para la sociedad argentina que encontrar un arreglo con el tema de la deuda y en lugar de hacer simplemente desplantes al juez, digamos. Esta es mi opinión. O sea, este fallo fue un disparate y ahora tenemos que encontrar un arreglo. Esa es la cuestión y simplemente decir que patria buitres me parece que no soluciona el problema, porque la antinomia patria buitres podría traducirse en empleo o desempleo, ¿no? Digamos, el no pago lo que genera es mayor desempleo, una economía que se cae, y entonces demos la discusión sobre cuál es la mejor salida a nivel mundial para reestructurar deuda. Esta cosa que se viene discutiendo hace un tiempo, el otro día José Antonio escribió un artículo, cuáles son las mejores salidas, las cláusulas de acción colectiva, una corte internacional, etcétera, etcétera,
Pero mientras tanto arreglemos nuestro problema. Digamos, y me parece que Argentina esta segunda parte no lo hace y esto nos va a costar una crisis aún mayor. Sí, yo creo que son dos debates, ¿no? Uno, claro, ¿cómo podemos mejorar, que es lo que le voy a preguntar a José Antonio, el proceso de reestructuración de deudas soberanas? Porque no hay una ley concursal ni un juzgado concursal mundial y ahí hay una propuesta. Y otra es, mientras se hace eso, hay una serie de restricciones y de legislación que hay que cumplir, ¿no? Porque, claro, tú emitiste bonos con legislación de Buenos Aires, ¿no? Nosotros emitimos deuda, ¿no? Está aquí la directora general del Tesoro, que emitió bastante deuda, sin decir a qué íbamos a usar la deuda. Es que emitíamos la deuda para generar, con un gobierno democrático y un apoyo democrático, o sea que la legitimidad supuestamente para los inversores internacionales lo daba el sistema legal y democrático, ¿no? Estás poniendo en cuestión los propios pilares de la democracia, que pueden poner también en cuestión los pilares del jameo, o sea que estás tocando pilares estructurales, ¿no? Pero la propuesta de José Antonio, que yo creo que fue muy interesante, José Antonio está, además de la Universidad de Columbia, ha sido asesor de Kofi Annan para la financiación del desarrollo, también con Ban Ki-moon, ¿no? Hace poco me ha pedido un artículo sobre las cajas de ahorros, pero en clave positiva, para ver las lecciones positivas y negativas para desarrollar la financiación en el mundo, y ahora una propuesta interesante de volver a crear, ¿no?, una corte de arbitraje mundial en vez de en el Fondo Monetario, como intentó Anne Kruger, que discutíamos el otro día, en Naciones Unidas. Primero explicarnos la propuesta y luego, ¿ves viable y factible que políticamente y los lobbies financieros y eso permitan avanzar en esa propuesta? O, ¿no?, tu obligación es hacerla, somos economistas, pero ¿va a llegar a algún término, ¿no? O como dicen los populistas aquí, da igual, porque cambiaremos también, acabaremos con el ébola en África y cambiaremos el mundo y la teología del amor de San Agustín, ¿no? A ver, no queda la menor duda de que la ausencia de un marco internacional para renegociar deudas que son impagables, digamos, es una de las grandes ausencias de la arquitectura financiera internacional. Entonces, algunos de nosotros hemos estado abocados a discutir ese tema. Ese tema ha venido recurrentemente al debate, ahora está por la situación argentina, pero, digamos, en el 2001-2003 el tema se discutió en el Fondo Monetario Internacional, digamos, un mecanismo de resolución de deudas soberanas. Ahora, el tema, digamos, entonces se resolvió, comillas, como un poco el mecanismo que adoptó después de la crisis Europa a través de estas cláusulas de acción colectiva. Las europeas son mejores porque abarcan la totalidad de la deuda, no solamente, digamos, emisiones individuales de bonos, digamos, que son una complicación adicional. Entonces, ese que es un mecanismo de mercado, digamos, que uno dice, bueno, si un porcentaje de los acreedores están de acuerdo, pues se renegocia una deuda y se impide que queden estos grupos de lo que llaman en inglés los holdouts. Correctamente el gobierno argentino lo llama buitres, porque son buitres, en realidad son especuladores digamos... Tú habrás coincidido con alguno ayer en Nueva York, ¿era? Bueno, no, debo decir que... Te quitan la comida del plato. No, en realidad Martin Wolf, que digamos, es mi columnista favorito, que escribe en el Financial Times, después sacó un artículo que dijo, no, en realidad son, digamos, peores que los buitres, le dan mal nombre a los buitres, porque los buitres cumplen una función en la naturaleza. En cambio, eso no parecen cumplir ninguna función social. Bueno, pero independientemente, digamos, de cómo uno los califique, la verdad es que, digamos, es insólito que el 1% de los acreedores esté bloqueando el pago del 93%. Digamos, que es lo que ha acontecido con la deuda argentina. Eso demuestra que tiene que haber una solución. Es una cosa que, por lo demás, el propio Fondo Monetario en sus escritos recientes lo ha dicho con toda claridad. Entonces, por ahora, digamos, lo que aconteció y a lo que se refirió mi artículo en el Financial Times era la aprobación que se dio en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de una resolución pidiendo que se negociara un mecanismo internacional para el manejo de estos problemas de sobreendeudamiento. Dicho sea de paso, el problema de sobreendeudamiento no solamente es Argentina. Por ejemplo, todo el Caribe varios países del Caribe tienen problemas hoy. Digamos, y hay otros casos. Ucrania va a tener un problema. Europa del Este. Bueno, en fin.
hay más de un país que tiene problemas serios, digamos, fuera de Argentina. Entonces, ahora, las Naciones Unidas me parece fue un acto más simbólico que real, digamos, porque por una razón muy obvia, digamos, las Naciones Unidas lo que puede hacer legalmente es aprobar convenciones, pero la suscripción de esas convenciones digamos, voluntad de los países. Nacional. Entonces, si Estados Unidos y Gran Bretaña no firman esa convención, pues la convención no sirve para nada, ¿cierto? Digamos, para efectos prácticos. Entonces, yo lo que creo es que eso es importante para tirar el tema, para que se vuelva a discutir en el foro donde tiene que discutirse, a mi juicio, que es en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sobre eso yo he hecho una propuesta, en realidad de hace varios años, que se adopte para las deudas un mecanismo exactamente igual en su diseño al de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio, que es un mecanismo que tiene dos características. Primero, unos plazos claros de negociación voluntaria, primero entre las partes, después viene una de mediación y una final de arbitramiento, ¿cierto? Digamos, con plazos fijos. De tal manera que si en el plazo no se llega al acuerdo voluntario, se pasa a la mediación, y si la mediación no funciona, se pasa al arbitramiento, y es obligatorio para todas las partes. Digamos, ¿no? Ahora, esa es la primera característica. Y la segunda característica es que el órgano de solución de diferencias, digamos, este órgano judicial ad hoc que se creó en la Organización Mundial de Comercio, es independiente de la dirección de la organización y de los países miembros. En otras palabras, actúa como un órgano judicial independiente. Eso al comienzo, cuando el tema se discutió en el Fondo Monetario en el 2001-2003, realmente el Fondo Monetario quería manejarlo, digamos, pero al final del debate quedó muy claro que ese tendría que ser una característica, porque si no, no tiene ninguna, sino el propio fondo, que también es un acreedor de los países, no tiene ninguna capacidad de tener la autonomía para manejar el caso que tiene que tener el órgano que soluciona, digamos, que pues el último caso emite los juicios finales sobre deuda. Entonces, un poco el mecanismo, yo creo que esto tiene que llegar al Fondo Monetario si va a ser una realidad. ¿Va a ser una realidad o no? Vamos a ver. Por ahora, digamos, lo que sí va a acontecer es que esto ha impulsado una nueva oleada de propuestas sobre cláusulas de acción colectiva, digamos, más en el modelo europeo que en el modelo que se adoptó, digamos, o se generalizó a partir del año 2003. Dicho de paso, Londres tiene desde hace mucho más tiempo un mecanismo de esa naturaleza que funciona por lo demás bastante bien. Los bonos argentinos no tenían esa cláusula, obviamente. Claro, luego vino después, ¿no? No, las deudas anteriores al 2003 no tenían esas cláusulas, ni estos bonos tenían. Nosotros nos conocimos en lo peor de la crisis del euro. En 2012 España se había salido de los mercados, nos desconectaron la deuda pública y había riesgo efectivo de impago. Y yo me acuerdo que, o sea, dentro de que los tres estamos de acuerdo que hay que desarrollar una legislación internacional para ordenar eso, sin que esa legislación esté ordenada, ya que te tenemos aquí, José Antonio, ya me lo dijiste en 2012, una propuesta como hacen aquí estos dos partidos de ir unilateralmente a un impago de deuda, tú la desaconsejas, salvo que sea ordenada y pactada y armonizada con el Fondo Europeo, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no veo ningún sentido a que España vaya a renegociar su deuda, ni tiene una deuda excesiva, digamos, lo que necesita es unas tasas de interés bajas. Y debo decir, necesita inflación y crecimiento, digamos, o sea, uno se olvida de que la inflación, aunque sea moderada, digamos, ayuda básicamente porque las tasas de interés en un proceso de recuperación deben estar por debajo de la inflación, las tasas de interés o similares a la inflación. O sea, finalmente, digamos, para ponerlo, digamos, nosotros en economía tenemos todo tipo de modelos, pero en último caso lo que importa es la relación entre la tasa de interés y el crecimiento nominal del producto de las economías, ¿no es cierto? Que es la mezcla de crecimiento real e inflación, digamos, y esa es la relación que determina la dinámica de las deudas, si se vuelve insostenible o no se vuelve insostenible. Entonces yo creo que para España y Europa necesita crecer, y volver a tener alguna inflación moderada, digamos, el problema de Europa, es un problema europeo. A crecer? Bueno, si me quieren yo lo diría, los europeos... ¿Qué deberíamos hacer para crecer desde vuestra experiencia de América Latina? Ya cerramos para que haya algo de tiempo para preguntas. Si me lo preguntan, lo que tienen que hacer es un poco lo que hicieron los Estados Unidos.
En otras palabras, tener una política monetaria consistentemente expansiva, que ya ha flaqueado 2 veces en la crisis, primero en el 2011, cuando al anterior presidente del Banco Central Europeo se le ocurrió comenzar a subir tasas de interés, por Dios, ¿no es cierto? Y segundo, el año pasado, cuando digamos, todos esos mecanismos de expansión monetaria comenzaron a ser pagados al Banco Central y no crearon nada nuevo. Entonces, el Banco Central Europeo es el único banco de un país desarrollado que bajó el nivel de sus activos el año pasado. Eso es insólito. Digamos, entonces, tener una política monetaria consistentemente expansiva y, a mi juicio, la única forma como lo van a poder hacer, realmente, como ya lo demostró el nuevo mecanismo aprobado hace un mes, el único mecanismo que lo van a hacer es comprando bonos de deuda pública. Eso es el único mecanismo, como lo hacen todos los bancos centrales del mundo. Así se hace expansión monetaria. Eso es lo que ha hecho la Reserva Federal en gran escala, es lo que ha hecho el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, digamos, todos los bancos centrales hacen esa, pero digamos, no solamente eso, digamos, los nuestros también. Digamos, esa es la forma, digamos, que se inventó el mundo de hacer expansión monetaria. Claro, aquí tienes un problema de bancos centrales nacionales, o sea, de tesoros nacionales con un solo banco central, y ahí hay una discusión política. No, pero... hace mucho tiempo yo creo que lo lógico sería que hubiera bonos europeos de algún tipo. Entonces ahora, ¿a qué bonos europeos hay? Pues hay, ustedes, o sea, han sido renuentes por los alemanes de tener unos bonos europeos, pero digamos, lo lógico es que el Banco Central Europeo invirtiera en la compra y venta de bonos europeos. Digamos, hay los del Banco Europeo de Inversiones, los de este mecanismo de estabilidad. Ya tenemos un fondo europeo, que es el Sí, el fondo pero son el embrión del Tesoro Público Europeo. Exactamente. Entonces, compre y vende esos títulos, es una alternativa. Pero si no haga, digamos, algún paquete de bonos de deuda pública, cómprelos proporcionalmente al tamaño de las economías respectivas y haga, digamos, entonces a tal país le tocó el 15%, al otro le tocó el 1,3% y compra ese paquete, digamos, en forma equilibrada. Digamos, yo no veo ninguna otra forma de hacer expansión. O sea, este mecanismo que se ha inventado ahora, pues ya está fracasando. Digamos, esto de comprar, bonos titularizados de deuda privada, digamos. Bueno, no hay, sabes que no se está. Exactamente, no hay. Digamos, esa es como me parece a mí que es la forma de hacer. Y segundo, yo creo que Europa sí requiere, en realidad tengo una tercera cosa, pero requiere una nueva política fiscal expansiva por un tiempo. Digamos, europea y dirigida por los países que tienen capacidad para hacer expansión fiscal. Bueno, se puede financiar con eurobonos. También podría ser financiada con eurobonos, centro, ¿no? Puede ser también el Banco Europeo de Inversiones, utilizarlo en forma agresiva, digamos, para ese propósito, en fin. Y segundo, yo desde hace mucho tiempo pienso que incluso más que la política fiscal, la política salarial es importante. O sea, digamos, la forma como ustedes han hecho el ajuste, que es básicamente bajando salarios en la periferia, es la peor forma, porque aparte de todos los otros problemas sociales, genera un efecto contraccionista sobre las economías. Entonces, y hace muy ineficiente, por lo tanto, este reajuste de salarios relativos que tienen que tener. En otras palabras, que Alemania aumente salarios, ¿no es cierto?, y ustedes también los moderen. Entonces, ese ajuste tiene que ser mucho más hecho por Alemania. Entonces, me parece que los alemanes, como los holandeses, los países que tienen superávit, deberían estar con una política salarial activa, digamos, de subir los salarios nominales en forma activa. Yo creo que eso es tan o más importante como la política fiscal. En fin, lo que no ha habido en Europa, digamos si uno va a tomar, digamos, para ser claro, el Banco Central Europeo ha cumplido ciertas funciones bien, ha mantenido el sistema bancario europeo líquido, ¿no es cierto?, a solucionar el problema de pagos, ¿cierto? Mejoró la prima de riesgo. Sí, mejoró la prima de riesgo, es decir, ha hecho funciones, bueno, después de haberla deteriorado, la mejoró, pero digamos, las otras funciones de liquidez de los bancos, de liquidez de los países que tenían déficit externos, todo eso lo hizo bien. Pero, digamos, realmente, digamos, como un todo, digamos, si uno puede enseñar en un curso de macroeconomía la forma de no manejar una crisis, digamos, puede tomar, caso ejemplar, Europa.
Europa después del 2008 es el ejemplo claro de cómo no manejar Podemos una montar un crisis. seminario en Colombia, ¿no? ¿Cómo No, no se podemos- gestiona para provocar allí, ¿no? No, pues, Bueno, ¿cómo licuamos la deuda? Porque no has hablado de ello, ¿no? Sí. O sea que... El problema es que el desacuerdo no es entre los economistas, sino que me parece que el desacuerdo es político, ¿no? Cualquiera de esas propuestas requiere que Alemania esté de acuerdo. O sea, yo también propuse aumentar los salarios en un paper que escribí hace 3 años, que Alemania aumentar los salarios 5%. Es que sí, nunca lo va a hacer, digamos. Digo, sería lo mejor. Y sería lo mejor que existiera un bono europeo y con eso hicieran para la infraestructura. Me parece que nunca lo van a hacer. Quiero decir, acá el problema, como sabemos, es político. Digamos, esto es una zona integrada o es que cada país tiene sus intereses más allá de la Unión Europea. Me parece que mientras no se resuelva ese problema político, las soluciones finalmente llegan o comienzan a llegar, por ejemplo, lo del Banco Central Europeo, pero siempre llegaron tarde y lo otro va a llegar tarde. Entonces me parece que hay una discusión mayor acerca de cómo resolver el problema. Yo creo que los economistas tienen distintas posiciones, pero finalmente se han ido acercando casi todos ahí, digamos, a la idea con distintas variantes, ¿no? Ahora, ¿cómo se reduce deuda? Digamos, el problema que tiene Europa es lo que es inédito, creo yo, en el mundo es que haya una acumulación de deuda pública y privada de esta magnitud, ¿no? O sea, Estados Unidos tenía una deuda pública de 120% del producto cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pero el sector privado no estaba endeudado, ¿no? Y entonces acá hay una suma de deuda pública y privada que es realmente muy grande. ¿Cómo hizo Estados Unidos y varios países para reducir la deuda durante la década del 50 y el 60? Bueno, con tasas de interés negativas, ¿no? Tasas de interés nominales muy bajas, tasa de inflación más alta, fueron reduciendo, la tasa de interés real era negativa o casi cero, y crecían. O sea, esa combinación de crecimiento y tasas reales negativas cero. No es lo que está pasando en Europa, ¿no? Digamos, no solamente porque no crecen, sino porque las tasas siguen siendo positivas en España. O sea, la tasa nominal bajó mucho, pero la tasa real sigue siendo, con la inflación es cero, la tasa real sigue siendo positiva. Entonces la combinación esta tasa real contra crecimiento da que la tasa real es mayor que el crecimiento y por lo tanto la deuda sigue aumentando. De momento no hemos entrado en la fase correctora, ¿no? No, por eso, ese es un problema, sino, pero aparte con un problema adicional. Tienen tasas de intereses nominales muy bajas, pero ¿están para quedarse? O volvemos a la pregunta que hiciste al inicio, ¿qué es lo que va a pasar con la reserva cuando aumenten las tasas de Reserva Federal con esta? Los mercados se van a asustar. No, esto es una variable que es el tiempo, que la metió Alfred Marshall. Tenemos poco tiempo en Europa para actuar, porque hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, estás como llegando tarde. Entonces, digo, el tema ahí me parece que es preocupante, porque si no es a través de esta combinación de tasas de intereses negativas o tasas de intereses reales menores que la tasa de crecimiento, no hay salida posible. Y me parece que están como en esa trampa. Y reactivación yo no la veo, porque está bien lo que dice José Antonio, estoy de acuerdo, pero no veo políticamente que pase. Y lo que me preocupa más de todo es que no está asegurada, estas tasas nominales bajas no están aseguradas, porque si existiera esto, pasamos ahora, que están ahí, a un bono a 30 años, nos quedan las tasas nominales bajas más allá de lo que pasa con la Reserva Federal. Pero si no es eso, ¿qué es lo que va a pasar dentro de un año con la tasa de interés nominal en Europa, en un contexto donde la inflación le va a tardar en arrancar, digamos, ¿no? Bueno, cortamos aquí. Yo me quedaría con ellos 4 horas hablando, pero voy a daros el paso solo para vuestra información. He estado leyendo esta mañana la prensa alemana y la reacción después del no plan de Draghi, porque no va a haber una compra masiva. Jürgen Stark, que fue Bundesbank y economista jefe del Banco Central Europeo, le ha acusado de plegarse a los intereses políticos y ceder el Banco Central y romper con el modelo del Bundesbank que habían heredado. Y Sim, que es un nombre peculiar de la Universidad de Múnich y del Instituto de Sabios que asesora a la canciller, ha dicho que ha convertido al BCE en un banco malo y de activos tóxicos. Entonces, ¿no? Solo por centrar el debate político, que evidentemente, ¿no? Como está todo el mundo optimista aquí y lo de las raíces vigorosas y todas estas sandeces, pues vamos a una Europa todavía que está sin resolver, o sea, que tiene unas perspectivas complicadas. Bueno, espero que os haya gustado el debate. Ha sido una delicia, pero bueno, para economistas, ahora tenéis la oportunidad, cualquier pregunta que queráis hacer.